Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de, de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, acá en los Estados Unidos, también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y por supuesto, estamos al aire en este preciso instante y enviamos un abrazo especial a nuestra audiencia y a nuestro equipo de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ustedes que están allí conectados en vivo, les invito a aquellos que no lo han hecho a compartir el programa a través de nuestras redes sociales para que lleguemos a muchísima más gente que seguro querrá incorporarse a discutir los temas que exploramos día a día a través del programa. A los que ya lo han hecho, pues nuestro agradecimiento como de costumbre, porque su apoyo es sumamente valioso para todos nosotros. Les decía fuera del aire que pues tenían la oportunidad de incorporar nuevos comentarios. Para los que se están incorporando en este momento, estuvimos hablando sobre este escándalo de corrupción que ha llevado finalmente a la petición concreta del juez federal Claudio Bonadío, argentino, a llevar a prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner. Quedaron algunos comentarios por fuera, no quiero dejar a nadie sin incorporarlo. Por ahí, por ejemplo, Andreina Durán dice: en Venezuela seguirá pasando con estos zampones que nos gobiernan. Bueno, Andreina, sí, pero espero y sé que va a llegar, en algún momento va a tener que llegar la justicia a Venezuela. Y créeme que buena parte de los que se veían día a día caminando por los pasillos de los ministerios, funcionarios públicos de alto, mediano y hasta de bajo rango que incurrieron en hechos delictivos, en las mafias, porque lo peor es que en el caso venezolano se han conformado múltiples mafias. No es que es una como la que se controlaba desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. No, es que hay múltiples mafias. Desde la que te saca el pasaporte, que te cobra hasta $5.500 por emitirte el documento internacional, hasta aquella que te entrega una concesión, un contrato público. Beatriz Wasserman nos dice, me corrige, y qué bueno que tengo a mis amigos que siempre están muy pendientes, dice: el ataque terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina fue en marzo del 92 y el ataque terrorista contra la AMIA fue el 18 de julio del 94. Yo decía 93, sabía que estaba cerca. Bueno, ya Beatriz Wasserman nos corrige, me corrige, el 18 de julio de 1994. Bueno, una causa que fue investigada, finalmente se llegó a obtener unos hallazgos importantes. ¿Quién fue el autor de esa investigación? El fiscal Alberto Nisman, lamentándolo mucho, hoy día está muerto, pues presuntamente por haber sido asesinado. Por ahí Mónica también nos dice: el 18 de julio del 94 fue el atentado a la AMIA. Mae Díaz dice: les deseo a los argentinos lo mismo que al pueblo venezolano, que los metan presos y les devuelvan el dinero al pueblo. Mari nos dice que en España se ve y se escucha muy bien. Qué bueno, María Alexandra Gil. Trinidad Bucarelo está con nosotros. Esperanza nos dice: me gustan tus comentarios en relación a la corrupción en América Latina, pero no son tan ingenuos, esos están muy bien planificados. Pero por supuesto, esta gente que sabe lo que hace. Tanto así que, fíjate, Esperanza, y a todos los que están conectados, llega un punto, no sé si ustedes sienten lo mismo, pero ¿qué he aprendido yo desde que estoy sentado enfrente de este micrófono hace 3 años, analizando lo que ocurre en todo el continente, desde Canadá hasta Chile? Y he aprendido que en efecto la corrupción es un común denominador. Desde Canadá hasta Chile no hay ni un solo país donde no haya corrupción. Eso es lo primero. Aquí no pretendemos decir quién es bueno, quién es malo, o quién es blanco y quién es negro. Para nada. Aquí decimos, hay corrupción en todos los países. Sin embargo, mientras más fuerte es la institucionalidad, menor probabilidad hay de que estos hechos de corrupción salgan, que puedan cristalizarse. Por eso es que hemos visto, pues, como en países como en Canadá, como en Estados Unidos, como en Uruguay, por poner solo 3 ejemplos, bueno, estos hechos de corrupción se llevan hasta las últimas consecuencias. Pero, por otro lado, vemos lo que ocurre en México, lo que ocurre en Centroamérica, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Colombia, en Argentina, entre otros. Ni hablar de Cuba, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que les decía,
y no sé si piensan lo mismo, si concuerdan con lo que les voy a comentar. Creo que llega este grupo de delincuentes, porque no tienen otro nombre, así sean presidentes, ministros, etc. Estos grupos, cuando roban tanto como lo han hecho en países como en Venezuela, llegan a un punto de no retorno. ¿Y por qué un punto de no retorno? Bueno, porque es que con el fin de robar se han llevado por el medio vidas de ciudadanos. Llega un punto en el que ellos ya no pueden dejar al azar lo que puede ocurrir al dejar el poder. Por lo tanto, se tienen que instalar a perpetuidad. No sé si era Beatriz, no sé si era Elena o Mónica, no recuerdo quién lo comentó, que decía, bueno, ya entiendo por qué procuran evitar la alternabilidad. Ustedes saben qué era lo que quería hacer Dilma y Lula. Yo se los comenté hace un par de emisiones. Bueno, el fin que procuraban era 2 periodos Dilma Rousseff, 2 periodos Lula da Silva. O vamos a hacerlo por orden. Arrancó Lula con 2. Esperaban que Dilma Rousseff terminara sus 2 periodos. No terminó. El 2016 se le dio la vacancia con el impeachment que se llevó adelante en la Cámara del Senado brasileño. Y esto, por supuesto, torpedeó la posibilidad de conseguir ahora el 7 de octubre que Lula da Silva llegase al poder de nuevo con un alto favoritismo popular. Eso es otra cosa. Pero el hecho es que procuran que no exista alternabilidad, procuran que continúen los canales, así como aquellos canales de la droga que existían y que muchos existen en Colombia, esos corredores que funcionaban al ojo ciego de las autoridades colombianas, muchas de ellas en unión a esta gente por hechos de corrupción también. Bueno, así se quiso implementar en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y para usted de contar. A ver, bueno, fíjense, Ignacio Frenhagen nos dice, al fiscal Nisman lo mandaron a matar, no tengan dudas. Vamos un poco más acá. Mari Chao dice, bueno, está muy cansada, dice, me encanta tu programa, así que el sueño que espere. Gracias, Mari, bienvenida. Rafael Santeliz también, un abrazo para ti también desde Portugal. Mucha gente querida, trasnochada allá en Portugal, en Europa en general. Es la 1 de la madrugada, así que vamos directo con las informaciones. Andreina Durán dice, y voy a ir colocando todos los comentarios, creo que lo que ocurrió con el insepulcro Chávez, y leo textualmente, y lo que está ocurriendo con su sucesor Maduro en materia de corrupción no tiene comparación en América Latina. Cuidado, sino en toda la historia mundial. Yo no sé si mundialmente, Andreina, pero sí puedo secundar lo que tú acabas de decir. En América Latina, en términos de cantidad de dinero que se robaron, no hay como el que se robaron en Venezuela. Por eso es que corrijo el Clarín. Uno de los periodistas del Clarín, Claudio, no recuerdo el apellido de Claudio, decía que sí, en efecto, era el sistema de corrupción más grande de la historia argentina. Ahí concordamos. Pero después decía, y quizás de América. Le falta revisar un poco más arriba, al norte del sur, cuando te das cuenta que en Venezuela, comprobado, se robaron 800.000 millones de veces. Mejor dicho, 800.000 millones de dólares. En 20 años. En 12 años el kirchnerismo 36.000 millones. En 20 años en Venezuela, 800.000 millones. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela el dinero salía de la nada gracias al petróleo. Seguramente si Argentina hubiese tenido el petróleo que tenía Venezuela para esa oportunidad, estarían tal vez compitiendo. Porque como dicen, son caimanes del mismo charco. Así de sencillo. A ver, continúo un poco más abajo. Carlos Guevara nos dice, lo bueno de esos países como Argentina es que hay división de poderes y están haciendo lo que se debe hacer y por eso están a punto de poner presa a la expresidenta, pero aquí en Venezuela no hay como agarrar a ninguno. Y aquí sí que hay bastantes corruptos. María García también nos saluda desde Aruba y sí, sin duda lo que dice Carlos, pero en algún momento, insisto, va a tener que ocurrir algo, Carlos. Eso no va a pasar de gratis. Tienen que pagar las consecuencias hasta lo último que se pueda. Pero bueno, por ahí dice Carlos, si siguen robando aquí en Venezuela, todavía no ha pasado, ¿no? Y seguirán mientras se mantenga. Insisto, ese punto de no retorno hace que esta gente no tenga compasión ni piedad.
Si es por ellos, siguen robando de manera indefinida. Pero bueno, hablando de robos, hablando de corrupción y hablando de acciones como las que está haciendo Claudio Bonadío en Argentina, Sergio Moros en Brasil, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Lenín Moreno en Ecuador, tenemos que bajar a Perú. Y es que se presenta el ultimátum de Martín Vizcarra al Congreso. Los que no saben o no les es familiar el nombre, Martín Vizcarra ingresó como presidente del Perú luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de PPK, ya amenazado con la vacancia que le daría el Congreso peruano. El hecho es que el presidente del país, Martín Vizcarra, le dio este domingo al Congreso una especie de ultimátum tras 40 días sin avances en los proyectos de reformas anticorrupción que presentó al legislativo. Y aquí vemos también cómo otra manera de ser cómplices de la corrupción es dilatando los procedimientos, alargándolos lo más que se pueda. Y hace 2-3 días hablábamos sobre la trama de corrupción argentina y uno de los elementos era este justamente. ¿Cómo creábamos leyes para facilitar que los corruptos cometieran sus fechorías? Bueno, estamos viendo cómo en Perú Martín Vizcarra ha dicho: ¡hey! Ya tienen un ultimátum, tengo 40 días que les envíe las propuestas para atacar de raíz la corrupción en el Perú, porque bastante hay también en el Perú. Y pues ustedes no han hecho absolutamente nada. Fíjense que esta nota, y les digo de quién, de la BBC Mundo, nos completa la idea diciendo: en un mensaje a la Nación transmitido en vivo, el mandatario convocó de manera extraordinaria al Pleno del Congreso este próximo miércoles para que vote con carácter de cuestión de confianza, y vamos a estarles explicando en qué consiste este tema, los 4 proyectos de ley presentados por él mismo contra la corrupción. La llamada cuestión de confianza es un mecanismo de la Constitución peruana que podría derivar en la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias si la Cámara no acepta las medidas anticorrupción solicitadas por su gobierno. Curiosa medida que pudiera ser muy buena, pero también pudiera ser un gran peligro. El hecho es que la amenaza es muy clara. Ustedes no aprueban las 4 propuestas, las 4 leyes que he consignado para que sean consideradas en términos de la corrupción, o pues sencillamente nos vamos a una elección para escoger a nuevos representantes del legislativo en el Perú. Vizcarra presentó, de hecho, esos proyectos tras la trama de corrupción judicial destapada en julio en el llamado caso Lava Juez o CNM Audios. Entre los proyectos propuestos por Vizcarra se encuentran cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura, la implementación de un Congreso bicameral, la prohibición de financiamiento anónimo a campañas políticas y la no reelección de parlamentarios. Ahora, un segundo voto de confianza. Esta es la segunda vez que durante el periodo presidencial del 2016 al 21 el gobierno plantea la llamada cuestión de confianza en el Congreso. Según esta figura de la Constitución peruana, si el Congreso niega la confianza al gobierno 2 veces, el presidente puede clausurar el Parlamento y convocar elecciones legislativas. La Cámara ya negó el voto de confianza al gobierno durante el mandato del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció el pasado mes de marzo en medio de acusaciones por corrupción. Vizcarra, que era su vicepresidente, asumió entonces el cargo de presidente. El actual mandatario acusa al Congreso dominado por una mayoría fujimorista de boicotear y desvirtuar sus propuestas que pretende aprobar mediante referéndum este mismo año. Y es que voy a hacer un paréntesis acá, porque el hecho peruano también lo hemos abordado ampliamente en América es Noticia. Y es cierto, el Congreso está controlado por el fujimorismo. Sin embargo, la guerra que hubo en su oportunidad entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, ambos hijos del exmandatario Alberto Fujimori, pues hizo que se destapara toda cantidad de hechos de corrupción. Uno de ellos, los famosos Keiko videos. La propia hermana de Kenji Fujimori, el hijo menor y directo del expresidente Fujimori, Alberto Fujimori, estaría junto a parlamentarios seguidores de su causa, habrían intentado comprar a diputados de la bancada de Keiko Fujimori y de la bancada fujimorista para que votaran en contra de la vacancia propuesta por la propia hija de Fujimori. Esto todo ocurre
antes del 24 de diciembre, estamos hablando antes del 22 de manera concreta de diciembre del 2017, finalmente no se consiguen los votos para darle la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, quien ya se sospechaba, había incurrido si no en hechos de corrupción, había incurrido en hechos que de alguna manera chocaban con la moral, peleaban con la moral como presidente, porque no había declarado su participación en asesorías cuando fue también oficial fue funcionario público peruano, asesorías con el caso de Odebrecht, con la empresa Odebrecht. Bueno, ¿qué resulta? Resulta que 2 días después se presenta PPK indultando a Alberto Fujimori. Eso fue lo que ocurrió. Eso ocurrió el 24 de diciembre del 2017. Pero esto no lo salvó. De diciembre para marzo, PPK vivió los 3 peores meses de su vida probablemente con el proceso que insistía Keiko Fujimori desde el Congreso de Perú para darle la vacancia por las razones que le acabo de exponer brevemente. Entonces entra Martín Vizcarra y dice: hey, nosotros definitivamente al descubrir los Keiko videos, descubrir hechos de corrupción en torno al Congreso, cómo se compraban a los funcionarios, etcétera, pues entonces tenemos que entrarle duro a la corrupción a través de estas leyes. Pero son leyes, ya ustedes conocen, que no han sido aprobadas por el propio Congreso peruano. Fíjense que la BBC nos cuenta justamente que el actual mandatario acusa al Congreso dominado por los fujimoristas de boicotear y desvirtuar sus propuestas que pretende aprobar mediante referéndum este mismo año. Por su parte, Fuerza Popular, el partido fujimorista mayoritario de la Cámara, no se ha opuesto oficialmente a las reformas, pero las ha tildado de populistas. Hablando de los audios, el comunicado del mandatario peruano tiene lugar poco después del escándalo por la difusión de una serie de audios que muestran la supuesta negociación de favores en la justicia peruana. En las grabaciones de conversaciones telefónicas, se escucha a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto, así como a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el Mundial de Fútbol. Desde que se difundieron los diálogos, sacudieron la política peruana y tumbaron a figuras de alto perfil. Entre ellos, renunció el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo autónomo encargado de nombrar a todos los jueces y fiscales del Perú. Les recuerdo, abordando por supuesto lo que ha significado el escándalo que se lleva a cabo en el Perú. Bueno, pero continúo un poco más abajo, no nos podemos parar porque tenemos mucha información y poco tiempo. Vamos a hablarles brevemente también de Guatemala, y es que Jimmy Morales no quiere permitirle la entrada al delegado, al representante de la propia Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Cosa curiosa, el máximo tribunal de Guatemala se plantó de hecho contra el presidente Jimmy Morales. La Corte de Constitucionalidad ordenó a Morales permitir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala, el abogado colombiano Iván Velázquez, a quien Morales prohibió la entrada. Recordemos que la comisión es un organismo adscrito a las Naciones Unidas que ha desmantelado una serie de tramas corruptas en el país desde su creación en el 2007 y ha acusado a Morales y a varios de sus familiares de prácticas ilícitas. Recordemos también que esta propia comisión llevó tras las rejas al ex mandatario Otto Pérez Molina y a su expresidenta Roxana Valdetti. Hay un amparo provisional, y es que de forma unánime el pleno de este tribunal dejó sin efecto la decisión tomada por el presidente a través de un amparo provisional, y le explicaron desde el tribunal. Velázquez se encuentra actualmente en Nueva York, según indicó el portavoz de la comisión, Matías Ponce, a la agencia Reuters, y se espera que pueda retornar en breve plazo a Guatemala. Así las cosas, nos vamos también rápidamente a Venezuela, y es que las aguas no se calman. El Grupo de Lima ha desatado una verdadera tempestad en nuestro continente. Verdadera tempestad porque
han salido al paso de las declaraciones de Luis Almagro. Luis Almagro, de hecho, posterior a su declaración en Colombia, tuvo que dar otra y dice, aclara desde el principio, mañana Dios mediante la vamos a colocar porque ya no nos queda tiempo, aclara que él no tiene que rectificar absolutamente nada de lo que dijo. Dijo que, pues en Venezuela se tiene que conseguir la democracia finalmente, primero la libertad, luego la democracia. Y por supuesto, se siente ahora con mucha fuerza y peligrosamente como al tener a un Grupo de Lima que se ha hecho un lado, por lo menos 11 de los 15 países se han hecho un lado, pues primero que potencialmente el Grupo de Lima podría resquebrajarse. Segundo, que el Grupo de Lima, que había sido una bocanada de aire fuerte para con los venezolanos, se espiche, se quede sin aire. Tercero, que sea un espaldarazo indirecto al régimen de Maduro para que continúe violando los derechos humanos. Porque bien, si todo esto se limita a declaraciones, a notas de prensa, a comunicados y a resoluciones, pues que hagan todas las que quieran, seguramente pensará el régimen de Maduro. Pero no, resulta que cuando llega un momento en el que ya no existe democracia, en el que ya solo queda una dictadura que ha llevado a la muerte a decenas de miles de venezolanos, pues las acciones tienen que ser contundentes. Tanto así que, por ejemplo, Colombia no suscribió este memorándum suscrito por 11 países, firmado por 11 países del Grupo de Lima. Colombia dijo que no hubo coincidencia total en la declaración del Grupo de Lima. Y les leo brevemente esta nota del Nacional, ya estamos por irnos. La Cancillería de Colombia aseguró este domingo que no firmó la declaración del Grupo de Lima, en la que ese grupo rechazó una eventual intervención militar en Venezuela porque considera que no hubo coincidencia total en los términos de la misma. Sobre la más reciente declaración del Grupo de Lima, no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósitos, detalló la Cancillería en Twitter. Una decena de países que conforman el Grupo de Lima, que considera roto el orden democrático en Venezuela, expresó este sábado en una declaración conjunta su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. El resultado, insisto, voces que se han alzado criticando al Grupo de Lima, entre ellas el ex embajador venezolano Diego Arria, quien lamentó la posición del Grupo de Lima. Dice, por ejemplo, que las declaraciones son similares, o por declaraciones similares le costó la vida a cientos de miles de personas en la antigua Yugoslavia, en Ruanda, en Somalia. Este tipo de acciones estimulan a los tiranos para apretar la mano contra su población. Y no lo dice solamente un ex embajador, lo dice un ex presidente del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. No es cualquier persona la que lo está diciendo. María Corina Machado también, pues la coordinadora de Vente Venezuela respaldó el lunes la posición asumida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien durante su visita en la frontera colombo-venezolana expresó que se deben agotar todas las opciones diplomáticas y dejar todas las opciones abiertas para lograr una salida a la crisis humanitaria que afecta al país. Ella dijo: en nombre de los venezolanos, mi reconocimiento, señor secretario general. Lo que vio en la frontera es solo parte del horror que vivimos adentro. Esta tragedia solo acabará cuando saquemos al régimen. La tiranía solo saldrá con la fuerza, la valentía con la que María Corina Machado da estas afirmaciones. Dice: fuerza no es violencia, fuerza es fuerza, manifestó la dirigente opositora a través de su cuenta en Twitter. Bueno, ahora sí nos toca hacer punto final de nuestro programa el día de hoy. Lamentándolo mucho, no nos da para incorporar mucha más información que teníamos pautada para ustedes, pero queremos agradecerles especialmente por habernos acompañado con sus comentarios, con sus preguntas y también aportando poco a poco a este granito de arena que se llama América es Noticia, compartiendo nuestro programa. A los que no lo han hecho aún, les invito a hacerlo porque el programa queda grabado y siempre en diferido. Tenemos muchísima gente que se incorpora a escucharnos, a vernos y a dejar sus comentarios en nuestras emisiones. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.